Daniel Roqueta es un experto sastre de toreros que trabaja en su taller de Utebo, ayudado por su mujer y sus hijos. Allí confecciona a gusto de los clientes los trajes, las monteras y los capotes. El traje de luces es muy personal y cada torero tiene sus preferencias por un color que le trae suerte o por unos ornamentos determinados. La confección del traje comienza por la selección del color de la tela de raso de seda, que en este caso va a ser el azul nazareno, y por la elección de los motivos que serán la base de los dibujos de adorno. Ignacio Ríos es el novillero que le ha encargado su traje de luces a Daniel, y este le toma con precisión todas las medidas, empezando por la chaquetilla, la largura, anchura de espalda, largura de manga, anchura de pecho y de cintura. Luego le toma las medidas de la talaguilla o pantalón, largo total, entrepierna, cintura, cadera, muslo, rodilla y pantorrilla. Pues ahora en este momento voy a cortar lo que es la banda de la taleguilla. Nuestro amigo el sastre traslada a la tela seleccionada las medidas que ha tomado. De este modo dejará cortadas todas las piezas que necesita para confeccionar la taleguilla, el chaleco y la chaquetilla. Ahora voy a pasar lo que es el dibujo del patrón este que tengo para que se quede calcado aquí abajo con el papel de calco que hay en las dos partes ya, ¿eh? Daniel dispone de una colección de patrones con todos los motivos que él ha diseñado en los trajes de torero a lo largo de su carrera profesional. Con unos papeles de calco traslada a la tela el que corresponde al dibujo que el cliente ha seleccionado. Esto que voy a hacer ahora es el armado para el casquete de la montera. Hay que pegar 3 entretelas, como veréis. Es parecido a lo de los trajes, pero en lo de los trajes lleva 7 entretelas, mucho más fuerte. Para la confección de la carcasa de la montera, Daniel utiliza 3 entretelas que al plancharlas se pegan entre sí. Luego dibuja con las plantillas el contorno de cada una de las piezas que la componen, las recorta y las une para formar el casquete. Esto que voy a hacer ahora es la mora para hacer las monteras. Esto es hilo de seda, tiene que ser hilo de seda, porque si no se escacha y no queda bien. Consiste en sujetar el hilo de manera, como iréis viendo ahora, para que quede después en la montera puesto de punta. Y entonces, aunque las caches con los dedos y todo, no se queda feo nunca. Esto es muy laborioso, bueno, como lo del traje, pero esto quizás sea más todavía. Porque una montera lleva aproximadamente unas 4000 moras de estas. Una a una, Daniel debe fabricar las 4000 moras o flecos de hilo negro de seda que cubrirán la superficie de la montera. Con el manojo de hilos cose las cabezas de las moras y después, al separarlas, quedarán con forma de fleco. Sobre el casquete de la montera, este artesano cose el círculo forrado de terciopelo y las moras con el pelo hacia el exterior. Cuando esté todo el armazón cubierto, la superficie tomará el tacto suave y piloso del auténtico terciopelo de hilo de seda. Para terminar la montera, Daniel cubre el interior con el forro de seda. Bueno, esto que estoy realizando ahora es unir unos cuantos hilos, en este caso son 12, con el objeto de formar una mecha para después forrar las bolas, porque si no de uno en uno pues me moriría aquí forrando bolitas, ¿no? Y entonces 12 por un lado y 12 en otra bobina
y así en 4 o 5 pasadas tengo una bola, como veréis después a continuación, forrada. Entonces tenemos que hacernos manualmente prácticamente los materiales todo, porque no hay nadie en ninguna casa que se dedica a fabricar estos productos, porque es un mercado muy reducido, ¿no? Entonces, claro, y cada día pues está más escaso todos estos productos, entonces tenemos que recurrir a hacérnoslo nosotros mismos, porque si no, no encontramos en ninguna parte. Esto que veis ahora es el forrar las bolitas, que son las que os estaba hablando antes. Entonces, para que os hagáis una pequeña idea, cada traje lleva como unas 600 bolas. Al hacer este mechón tenemos la facilidad para forrarlas en pocas pasadas, porque si no, pues tendríamos que estar ahí media mañana, ¿no?, para forrar una bola. Los pequeños detalles ornamentales requieren paciencia, lentitud y mucho tiempo de dedicación. Pues aproximadamente una persona puede dedicarse durante 3 días por lo menos, solamente para forrar las bolitas. Uno de los adornos típicos del traje de luces son los alamares. Sobre una pieza de plástico del mismo color que el oro, este sastre cose los canutillos, las lentejuelas y las piedras del color que ha elegido el torero para embellecer toda la superficie. Primero se ponen lo que son las piedras de colores, depende del traje, pueden ser verdes, negras o rojas. Esto que estoy haciendo ahora es insertar las bolas sobre la cinta con el objeto de poderlas poner después en los alamares, como veréis a continuación. Esto lo lleva a la chaquetilla, todo lo que son los delanteros y la parte del bajo de la chaquetilla. Luego llevan las mangas y también en la taleguilla abajo. Ahora voy a unir lo que es el alamar, que es esto, a las bolitas estas que hemos insertado ahí. Estos son se llaman rosetas. Nosotros le damos el nombre de cazoleta, que es la forma que coge luego una vez puesto en la hombrera, porque una vez está bordado esto se cierra, como veréis luego, y es lo que forman todos estos cogollos que llevan las sombreras. Las rosas de las sombreras tienen una forma parecida a los alamares, pero se diferencian de ellos en que aquellas van cerradas formando una media bola dorada. Esto que estoy haciendo ahora es cerrar lo que son las rosas para que luego se puedan poner ya veis que va tomando la forma para ponerla en la hombrera. Bueno, esto que estoy haciendo es vestir las cabezas de machos, que son las borlas estas que llevan en las sombreras, y para atarse los machos en la taleguilla también, lo que se suele decir atarse los machos, pues va con esto. Cada traje de torero lleva 8 machos, que son unos colgantes forrados con hilo dorado. Es lo que ha sido la cabeza de macho que hemos vestido, y ahora poniéndole las bolitas de adorno que llevan todos los machos. Ahora sujeto esto y a continuación pues lo tapo todo para que no se vea nada de esta tira blanca. Estos ornamentos que van en las sombreras y en las perneras de la taleguilla son a los que hace referencia la expresión popular de atarse los machos. Olga Remiro es una bordadora especializada que colabora con Daniel en la confección del dibujo que lleva el capote. Una vez que el torero o novillero ha seleccionado el motivo, generalmente la Virgen patrona de su localidad o un Cristo al que le tiene una devoción especial, la bordadora lo calca sobre una fina tela. Después de montar la tela en el bastidor de madera, Olga procede al lento y laborioso trabajo del bordado para convertir en colores de hilo todas las pinceladas que el artista dio al dibujo original. Daniel se encarga de fijar el bordado en el capote, ribeteando su contorno con una tira de galón dorado. Las piezas de tela, dibujadas a gusto del cliente,
pasan a manos de la bordadora. En la máquina de pedales, Amelia se ocupa de repasar el contorno del dibujo y de rellenar los espacios de las flores con hilo dorado, dándole el realce propio de este tipo normal de bordado. Para mantener tensado el trozo de tela, Amelia lo ha fijado a un pequeño bastidor de madera que le permite desplazar el dibujo por la aguja con facilidad. Una vez terminado el trabajo de bordado propiamente dicho, Mercedes, la mujer de Daniel, se encarga de coser el cordoncillo sobre la tela siguiendo el dibujo y de realizar todos aquellos motivos florales que decoran la pieza. Cuando la tela está bordada y todo el dibujo cubierto con el cordoncillo, hay que aplicar las piedras en los huecos que se han dejado para ello. Mercedes cose sobre una lentejuela cada una de las piedras del color elegido por el torero y después remata el borde con unos canutillos de hilo dorado. Para rellenar las flores y las hojas se utilizan diferentes combinaciones de lentejuelas y canutillos, con los que esta artesana realiza verdaderas filigranas doradas en la superficie de la tela. Cuando Daniel ya tiene hilvanadas la taleguilla y el chaleco, Ignacio pasa por su taller para hacerse la primera prueba. En este reconocimiento comprueba que no haya arrugas y que todas las piezas se adapten perfectamente al cuerpo del novillero. Una vez garantizado el ajuste del traje, procederá al cosido definitivo. La chaquetilla, que es la pieza más compleja y precisa en su confección, requiere de una carcasa previa como la que se hizo para la montera, pero en este caso con 7 entretelas. Esta armadura ha sido confeccionada con las medidas que había tomado el sastre y ahora solo queda comprobar que ajusta perfectamente al cuerpo del novillero, facilitándole todos los movimientos que las faenas taurinas requieren. Ajustada la carcasa de la chaquetilla a la medida del novillero, Daniel ya puede coser sobre la tela todos los adornos que ha confeccionado previamente. Ahora vamos a ponerle el forro al delantero. Y una vez esté forrado para unir con la espalda. Las puntadas que sirven para sujetar los adornos al armado quedarán ocultas bajo la tela del forro. Cuando ya tiene terminados los 2 delanteros y la espalda de la chaquetilla, Daniel comprueba el conjunto para proceder a su cosido. Las hombreras de la chaquetilla están recargadas de adornos dorados y lucen una gran variedad de técnicas ornamentales realizadas con bordados, hilo dorado, aros, canutillos y lentejuelas. Con la paciencia y habilidad propias de este trabajo, Mercedes confecciona cadenetas de lentejuelas y canutillo siguiendo el dibujo. Una vez que ha recortado el forro, cose el borde de la hombrera dejándola al tamaño y forma deseados. Otro de los adornos de las hombreras son las piedras cosidas sobre lentejuelas y rematadas por canutillo. El centro de los círculos de cadeneta dorada lo ocuparán las rosas semiesféricas. El borde de la hombrera se remata con una tira cargada de bolas doradas. Los machos van fijados a las hombreras con un botón, para que el mozo de espada se los pueda quitar al matador al terminar una buena faena. De este modo, se evita que los seguidores se los arranquen y haya que reponerlos en cada ocasión. Con este último detalle ornamental, las hombreras quedan terminadas. Bueno, esto es poner el cuello, que es la tirita de cuello que lleva la chaquetilla. Y después pondremos las mangas y las sombreras, ya es el final de la chaqueta. El montaje de la chaquetilla es lento y Daniel pone especial cuidado en las puntadas y en los retoques finales. Para que el novillero o torero tenga juego y movilidad en sus brazos,
nuestro amigo el sastre da un corte en la zona de las axilas, que después unirá con un elástico. En la zona de la unión de la manga con la chaquetilla, Daniel perfora unos agujeros con el sacabocados por los que pasará el cordón de sujeción. Voy a coser la manga ahora. Es que eso va sujeto con un cordón solo. La fijación de la manga a la chaquetilla quedará más segura con el cordón que con un cosido convencional. Es porque así queda abierta por debajo y queda más fuerte. Simplemente con el cordoncillo queda más fuerte que si fuera cosida. Como ves, esto luego queda la abertura todo suelto para que tenga movilidad. Con la fijación simétrica de las dos hombreras, tapando el hueco de la manga y de la cinta, la chaquetilla queda terminada. La segunda prueba es la definitiva, y con ella el sastre repasa todos los pequeños detalles que quedan pendientes en el traje para dejarlo perfecto. Daniel comprueba minuciosamente las pequeñas arrugas, o si el novillero ha perdido peso o engordado en estos días. Hoy, Daniel Roqueta, que hace 12 años sustituyó la sastrería de paisano y militar por la de los toreros o de luces, confecciona en su taller cercano a Zaragoza los trajes de muchos novilleros y toreros de toda España, Francia, Portugal y América.